Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Al Pan Pan Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo. Y bienvenidos a un nuevo programa Al Pan Pan Vino Vino, que ustedes saben que se transmite todos los días miércoles de 21 a 22 horas. Y bueno, hablamos distintas temáticas, pero lo que hoy en día nos aqueja como país y que también es importante informar, ¿no es cierto?, a la gente, a las personas de la región de Magallanes y también del país, es sobre lo que está pasando actualmente como contingencia y que tenemos, que ya la semana pasada lo abordamos y con el título de Chile despertó, ¿no es cierto? Y que en ese momento vino el jefe regional del INDH, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, y también una doctora médico psiquiatra infanto-adolescente para ver cómo abordar todas estas situaciones complejas en los niños. Bueno, ahora tenemos dos invitados expertos, cada uno en su profesión ya, porque vamos a seguir analizando esta situación. El primer invitado es, debo decir que igual fue mi docente, hay que colocarle la cuota, ya no puedo dejar de no decir eso, me siento orgullosa al respecto. Él es don Manuel Rodríguez, que es sociólogo de la Universidad Católica de Lyon, Francia, cientista político, Universidad de la Sorbonne 3, París, y académico de la Universidad Santo Tomás, acá en Punta Arenas, la que fue la Universidad del Mar también en Punta Arenas, la Universidad Tecnológica INACAP y ARCIS. Bienvenido, don Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Silvana. Veo que aprendió bastante en mis clases. Parece que sí. Bueno, y nuestro segundo invitado es Rodrigo Enríquez. Bueno, él es abogado de la Universidad Austral de Chile, mediador de conflictos sociales con especialidad en mediación familiar, comunitaria y escolar de la Universidad de Chile, diplomado en prevención de delito a nivel local de la Universidad de Chile, diplomado en protección jurisdiccional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Universidad Diego Portales, UNICEF, y bueno, aparte tiene más diplomados, ¿no es cierto? Y es profesor de la Cátedra de Derecho Político de la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes desde el año 2009 al 2016, ex seremi de Justicia de Magallanes, ex director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Punta Arenas, ex director jurídico de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, y etcétera, muchos etcéteras también. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Al Pan Pan Vino Vino. Muchas gracias, Silvana, por la invitación. Y bueno, justamente siempre es un agrado poder tener la posibilidad de acceder a un micrófono para conversar de estas cosas que yo creo que a mucha gente también le preocupa. Sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Analizarlo en conjunto. Y bueno, y apareció en pantalla nuestro panelista, Sergio Díaz, que bueno, la semana pasada no pudo asistir por problemas personales, ya, pero ustedes ya lo conocen, él ya ha participado de varios programas y le coloca, ¿no es cierto?, la cuota ácida a las preguntas, nuestro panelista estrella, ¿sí, verdad? No ácida, querida Silvana. Bienvenidos, Sergio, al programa Al Pan Pan Vino Vino. Bueno, antes de empezar a analizar con los invitados todo esto que está pasando, vamos a leer cortamente dos noticias. Hay un ruido. Una que salió en BBC Newsmundo, que ahí Franco va a proyectar la foto, con el titular "Protestas en Chile, la histórica marcha de más de 1 millón de personas que tomó las calles de Santiago". Y esto salió publicado el 26 de octubre del 2019 y señala: una multitudinaria marcha tomó este viernes las calles del centro de Santiago de Chile para protestar por la desigualdad social en el país y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales. De acuerdo con cifras del gobierno citada por medios locales, más de 1,2 millones de personas se concentraron en la Plaza Italia, un centro neurálgico de la capital chilena. 5 posibles escenarios para salir de la crisis de Chile, la más profunda desde el régimen de Pinochet.
Cuando llegas al final de la vida y haces suma y restas, te das cuenta que no tienes nada. Las pensiones en Chile, una de las problemáticas detrás de la protesta. Convocada y seguida en redes sociales como la marcha más grande de Chile, tras una semana de protestas en el país, ya es considerada como la más masiva desde el retorno de la democracia en Chile. Y la segunda noticia, que es más local, que ahí también Franco va a proyectar la foto, salió en el Magallanes y dice: 10.000 personas se manifestaron este viernes en las calles de Punta Arenas. Esto salió publicado el 25 de octubre de 2019 y señala, fueron más de 10.000 personas las que estuvieron presentes en una nueva manifestación en Punta Arenas. Esta movilización que levanta las banderas de problemas sociales. La marcha fue denominada Marcha del Gas, generando una de las movilizaciones más grandes de las últimas décadas. Los asistentes a la manifestación dieron vida a una actividad pacífica y con sentido de fiesta, levantando la voz en la capital regional. Los reclamos sociales se presentaron en las principales calles de Punta Arenas. Eso. Había que, ¿no es cierto?, mostrar a la gente lo que ha salido en los medios nacionales y locales. Me gustaría desde la mirada sociológica, ¿no es cierto?, ¿cuál es el análisis que se tiene respecto a este nivel de marchas, que ya sabemos que es algo histórico en el país, ¿no es cierto?, después de la llegada a la democracia? ¿Cómo ve, qué fue lo que quizás gatilló esto? Porque sabemos, y hay muchas consignas que dicen que no son, ¿no es cierto?, los 30 pesos del metro, sino que son 30 años. Pero desde su análisis, ¿cómo lo visualiza? Y aparte, ¿qué proyección da esto desde la sociología? Bueno, decir en primer lugar de que lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad no es un fenómeno que estalló ahora. Lo que ha ocurrido ahora no es más que una parte de la erupción social, para decirlo en términos telúricos, que es lo típico de los chilenos. Este es un volcán que venía acumulando lava desde hace muchos años. Pero han habido expresiones masivas ciudadanas en otros momentos recientes de la historia de nuestro país, como por ejemplo las manifestaciones del 2006, que fue la llamada Revolución Pingüina, donde salieron millones de estudiantes de liceos a las calles a reclamar educación pública, gratuita y de calidad. Y a continuación eso se repercutió en Magallanes y en Aysén en el 2011 y el 2012 con las manifestaciones que nosotros conocemos, que fueron las más masivas en cuanto a nosotros se refiere. Pero esta es una historia que viene de mucho más atrás. Este es un fenómeno social profundo en el que se han ido acumulando, por una parte, las injusticias, las desigualdades, y se ha ido acumulando la rabia, se ha ido acumulando la indignación, se ha ido acumulando el malestar social. Estoy usando términos propios, digamos, de las ciencias sociales, para entender un fenómeno que es mucho más profundo que lo que nosotros vemos en la superficie de las noticias y de los acontecimientos. Acá hay un malestar social con el conjunto del modelo social y económico que estamos viviendo, con el modelo neoliberal. Hay un malestar profundo con el Estado. Hay un malestar profundo contra la clase política y contra el conjunto de la institucionalidad política. Esta es socialmente una suerte de revolución cultural que tiene sus manifestaciones violentas, como lo hemos visto también, y que son parte de esto. Y esto, creo yo, y esta es la explicación que quiero dejarla lanzada en la mesa, se origina acá. Hay un libro, ¿redes sociales? Hay un libro que se llama Smart Mobs, de Howard Rheingold, que es un sociólogo norteamericano, que publicó el año 2002 un libro que se llama Multitudes Inteligentes, la próxima revolución social. Y él da cuenta de que a través de estas tecnologías las personas hoy día se comunican, se intercambian y se convocan. De hecho, la revolución pingüina se convocó mediante los celulares. Se llamaban por celular y se conectaban los dirigentes de los centros de alumnos de los colegios de Santiago y se convocaban en 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquinas al mismo tiempo. Claro. Entonces, y mucho de lo que hemos visto en estos días también ha ocurrido en redes sociales. No miremos en menos las redes sociales. Estamos en presencia de un cambio cultural, pero también de un cambio tecnológico.
Esta masa, esta multitud, no tiene dirección, no tiene líderes. Todas estas grandes manifestaciones que hemos visto no tienen líderes visibles, y eso es lo que hace difícil intentar comprenderlo y controlarlo, este movimiento. O sea, en el fondo esta cuestión funciona como cuando se creó Internet. Internet se creó, recordemos, durante la Guerra Fría, un poquito antes, si no mal no recuerdo, como un sistema descentralizado de información. Entonces no podías votarlo nunca porque había muchos servidores. Exacto. No eran estratégicos. Cualquier parte de cualquier nodo que votes, los otros lo soportan. Entonces en este minuto tenemos eso. Tenemos ese mismo fenómeno llevado a una red social. Ahora, mi pregunta es a nuestros panelistas invitados. ¿Hasta qué punto llega a ser bueno esto? Porque ahora si bien llegamos a un tema de descontento y ya es mucho, o sea, en algún momento y transversal. La olla de presión explota en algún momento, si eso es natural, pero también tenemos por el otro lado que esta cuestión da comodidad. O sea, tenemos a una tonelada de gente que jura que apagó el incendio de Amazonas dándole likes. Entonces, si bien por un lado tenemos gente súper organizada, gente súper capaz, que está saliendo a las calles por X, Y o Z motivo, por otro lado tenemos un montón de gente que calma su conciencia diciendo, ok, no, si yo protesto por Twitter o por Instagram, Facebook, Flickr, la red social que quieran, Snapchat, pero eso da una suerte de comodidad y cobijo, yo creo, tú corrígeme acá como psicóloga, de cobijo psicológico, así como yo estoy haciendo algo. Como que estás haciendo en el fondo una catarsis. Pero no estáis haciendo nada, o sea, estáis apretando un botón. Gallo. Rodrigo. Bueno, lo que pasa es que tratando de asimilar los conceptos planteados, lógicamente uno se da cuenta de que esta sociedad no es la misma de lo que le pasó, la que vivió el año 1973, eso está claro. Sin embargo, resulta llamativo que, y lo decía el otro día Jorge González, que lo que se cantaba el año 87 del baile de los que sobran, todos los años después se sigue cantando ahora y tiene el mismo sentido. Claro, no ha cambiado la... Incluso algunos decían, Jorge González fue al futuro, volvió y escribió la canción, porque en definitiva nada ha cambiado. Entonces, eso implica que hay que hacerse cargo de un fenómeno. Y hoy día el problema que tiene Chile fundamentalmente es un problema de legitimidad. O sea, ¿qué es lo suficientemente legítimo para exigirme a mí determinada conducta? Y ese es el problema, porque hoy día la Iglesia Católica no lo puede hacer, que en algún momento, por ejemplo, en dictadura sí se portó como una especie de referente. Es que ya no tiene representación tampoco, moral. Igual ya no tiene esa autoridad moral en el fondo, después de todo lo que se ha sabido, ¿no es cierto?, de los abusos sexuales, las violaciones. Por otro lado, la Iglesia Evangélica cae en desgracia a partir de las situaciones del obispo Durán y otras circunstancias también, y además que ellos, con el mismo afán de proteger una construcción de tradición, caen justamente en desgracia respecto de mucha gente que hoy día pretende cambios, sin entender de que el Estado chileno es un Estado laico. Por lo tanto, no pueden asumir de que la conducta que ellos le exigen a sus fieles se le puede aplicar a personas que no creen en determinado momento. Entonces, también, por otro lado, no crees en la justicia, ¿ya? No crees en esta, entre comillas, clase política, que a mí nunca me ha gustado ese concepto. Yo creo que los políticos son solamente ciertas personas que en algún momento se desarrollan a partir de circunstancias puntuales. Nosotros acá en Punta Arenas tenemos, podríamos decir, los ejemplos vivos de cómo romper un sistema tan complejo como el binominal, independiente de que los resultados para mí no sean los mejores, pero eso es otro tema. ¿Ya? Entonces, al no creer en nada, ¿cómo te enfrentas a alguien que desconfía per se de ti? Entonces, cuando justamente tú planteabas antes como una especie de juicio de valor, esto no es bueno ni malo. Y aquí yo creo que es necesario también hacer un análisis, porque el derecho, en definitiva, y esto es importante tenerlo presente, y aquí ya utilizo un concepto más jurídico, el derecho en definitiva es un constructo social que está determinado por leyes que en definitiva son puestas en textos por quienes tienen el poder. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión respecto de qué ha pasado con Chile durante toda nuestra historia republicana. El poder siempre ha estado en las mismas manos. Entonces, nosotros hoy día tenemos 200 años de historia independiente, ¿ya? Sin embargo, cuando han habido procesos constituyentes en Chile, todos han sido por la fuerza de las armas.
tenemos la Constitución del año 1833, en la República Autoritaria, encabezada por Portales, digamos, no era el presidente, pero en definitiva fue el que llevó a cargo la situación. El año 25, después de que los militares reclamaron, ahí Alessandri se tuvo que orillar a la posibilidad de una constitución. Entonces nosotros en 200 años de historia no hemos sido capaces de entregarnos una propia constitución que nos dirija. Además, a un detalle más adicional, la constitución del 25, incluso podría ir yo incluso más atrás, a la constitución del 18, sin duda. Cuando O'Higgins dicta la del 18, son todas constituciones que finalmente han sido creadas por pequeñas minorías, pequeños grupos. O sea, el grupo que redactó la constitución del 25 con Arturo Alessandri eran 25 personas. Y eso es lo que está pidiendo en el fondo. Y la constitución del 80. Vamos a hablar más en detalle en lo de la constitución, pero a raíz de estos fenómenos, ¿no es cierto? Sí. Aprovechar que los tenemos a ustedes, igual sería importante mostrar, porque en el fondo, in situ, la ciudadanía a nivel, ¿no es cierto?, país, de distintas regiones, se manifestó con sus carteles, ya diciendo y comentando cada uno desde su grupo familiar, de lo que le molestaba, que no ha tenido solución en distintas áreas, como es salud, educación, no sé. ¿Podemos ir a la foto, Franco? Ahí está. Entonces, ahí tenemos una que dice, al Congreso, si no suben las jubilaciones, al menos aprueben la ley de eutanasia. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte esta imagen. Qué fuerte. Por eso vamos a ir viéndola en conjunto. Pasemos a la otra foto. Mire, pueden cacerolear al mismo tiempo, porfa, atentamente, los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, de esta marcha. Igual tiene su lado, sí. Vamos a la otra. Ustedes no quisieron invertir en salud mental. Bueno, ahora arranquen, ahí hay una palabra, que no lo puedo decir, que estamos todos descompensados. Ya. Esto igual fue muy famosa en las redes sociales, se publicó mucho de la educadora de párvulo, que vestir de verde sea para educar y no para matar. Y atrás están los carabineros. Fortísimo. Fortísimo, sí, es la realidad que la gente está diciendo, esta me mató, no sé usted, pero atrás está no más AFP y hay una adulta mayor con un montón de remedios, de medicamentos en su cuello. Ahí tenemos otro letrero que dice, por ti mamita, que te llamaron a operar cuando te velábamos. Esto es algo que... Le llegó el aviso para que la iban a operar a esa persona, pero cuando ya había la salud fallecido. pública, primero mi marido, ahora es el Estado, no quiero que me calle ningún otro huevonao. Como una paña, llegó tarde para el 18. Claro, pero es importante verlo, especialmente para la gente que no tiene redes sociales y quizás no tiene acceso a visualizar estas fotos. Esto igual. Si me disparan, mi mamá va a dejar la cagada. Y al lado aparece la mamá. Soy la mamá. Así que, y tengo la pura cara cuica. No te sé. Este es otro, mira qué fuerte. Ni la Kenita hizo tanto montaje. Oh, pero si, la gente no es tonta. Ahora, yo quería... Están las últimas acá, mira. Igual, yo lo encontré muy potente, no sé usted. Pero mira, yo soy su ex. Y ahí dice, o sea, el primero dice, el pueblo está tan unido que salgo a protestar con mis ex. Y al lado dice, yo soy su ex, yo soy el actual. ¿Cachai? ¿Se dan cuenta de la unión? Bueno, y ahí ya vienen los carteles de la Cecilia, que es de la primera dama. El de los marcianos. Rájate con unos privilegios. Y este es el último que... Como el chocolate. Sí, vestido de... Pusiste Sebastián. Mamita, porque tú pusiste Sebastián. Bueno, y ahí hay más, Piñera, Notas Ocultas, hay mucho. El humor es un poderoso absolutamente tubo de escape un catalizador. de los estados de tensión. Nos reímos, generalmente tendemos los chilenos, yo no sé si será en otros países, tendemos a reírnos en medio de la desgracia y nos reímos de nosotros mismos. Yo quería ser muy breve para contestar una frase que tú dijiste adelante en relación con esta masa que nosotros vemos en las calles, y después a lo mejor deberíamos analizar el tema de la violencia y de los daños. Tú dijiste gente organizada. Ahí está el error. Estas masas que nosotros estamos viendo en las calles no son gente organizada. Ese es el problema que tenemos que nosotros tratar de entender y comprender. No están organizados. Se convocaron por este medio y no están organizados. No hay ningún grupo, movimiento, sindicato, gremio u organización que pueda decir, yo convoqué hoy a que salgan. No hay un cabecilla. No hay.
Mira, dale. Sobre ese punto, hoy día estuve en la mañana en el cabildo que celebró la Universidad de Magallanes. Ya. Yo soy profesor de la Universidad de Magallanes hace muchos años. Ya no estoy en la carrera de Derecho particularmente, pero hice clases durante mucho tiempo. Y llegué a una conclusión. Tanto para Manuel como para mí, probablemente vamos a partir de la base, porque nosotros tenemos una construcción del movimiento social que ya está, a mi juicio, hoy día está obsoleta. ¿Ya? Sin embargo, me encontré con unos jóvenes muy particulares y que son, podríamos decir, esos hijos de la educación pública, pero que llegaron a la universidad, a los cuales nosotros todavía no les damos cara porque no los conocemos. Claro. ¿Ya? Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención es la claridad de jóvenes entre los 20 y los 30 años, ¿ya? Para plantear de que su movimiento se relacionaba justamente con todo esto y que en definitiva ellos sí están organizados, que el tema es que no son los liderazgos permanentes que nosotros conocemos. Sí, de acuerdo, Claro. de ¿Ya? acuerdo. Porque son liderazgos nuevos, liderazgos que han surgido incluso al fragor de una barricada, ¿ya? Y que son jóvenes que estudiaron en la educación pública nuestra, que después tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad y que hoy día justamente reclaman todo lo que ellos están sufriendo. Y además tú después te encuentras con otra capa social que es muy compleja, que es en definitiva el joven que dice, ¿qué tengo yo que perder? Claro, O porque sea, aparte tenemos un joven que está endeudado por gente estudiar, gente pobre. ¿no es cierto? Que no- O sea, que incluso no sale yo a creo hoy escuela. día, a partir de todo lo que ha ocurrido en cuanto a comentarios respecto de de este fenómeno que hoy día estamos vivenciando, yo creo que hoy día el problema que tiene Chile es un tema de pobreza de espíritu. Empatía. O sea, de la falta de capacidad de entender por qué el otro quiere acceder a lo que tú tienes. Entonces, la violencia hoy día se ejerce justamente desde abajo, desde arriba hacia abajo. Y hasta cierto punto la violencia de abajo hacia arriba es solamente una vía de escape o un reclamo respecto justamente de la otra violencia. Porque como te decía, estos jóvenes no tienen nada que perder. ¿Por qué? Porque la vida que ellos les espera es la vida de sus padres. Y ellos están seguros que la vida de sus padres no es la que quieren para ellos. Claro. O sea, un padre que tiene que empezar por último a pagar una casa desde los 30 años, que la va a terminar de pagar cuando tenga 60. Y si es que tiene acceso Si a es que casa. tiene un acceso a una casa, ya, estamos. Ese es un punto. Además, tiene que pagar una educación durante 10, 12, 15 años, probablemente que está trabajando en algo que no es lo que estudió, O que no le gusta. o que no le gusta, ya. Y por último, que después cuando termine de pagar eso, su educación y su casa, va a tener una jubilación. Paupérrima. Bueno, Déjame- vamos a tener que ir a la tanda del primer bloque, pero lo importante, vamos a seguir analizando esto en el segundo. Ahora, lo importante, de acuerdo a lo que hemos sacado de análisis, ¿no es cierto? Acá hoy en este primer bloque es importante saber de que en Chile, y eso es lo que hay mucha desigualdad, y eso es lo que en el fondo se está manifestando, porque somos un país segregador, ¿ya? Como yo creo que eso es, porque bajamos efectivamente los niveles de pobreza, y eso hay estadísticas. A nivel de Latinoamérica somos uno de los países que ha erradicado más fuerte la pobreza, pero no así la desigualdad. Y ese es hoy en día el tema o el fenómeno que tienen que atravesar todos los gobiernos y obviamente el Estado. Pero- Vamos al Antes que salgamos a la tanda comercial, para que lo quedemos pensando, porque hay un tema también de nosotros mismos como los chilenos de snobismo, porque justamente hay muchos profesionales, como dice Rodrigo, que salen de la educación pública, llegan a la universidad, consiguen una posición social privilegiada y se olvidan de los que dejaron atrás. Eso igual es otro fenómeno. Pero bueno, ahora vamos a ir a la tanda y a la vuelta seguimos con nuestros invitados y efectivamente vamos a analizar un poco más lo que es desde el derecho más constitucional, ¿no es cierto? Y esta constitución que la gente está pidiendo modificar. Vamos a tanda, Franco.